Anunciando también, hermanos, del ministerio Estamos Unidos en Cristo, que es para llevar ayuda a los países o los lugares necesitados que han sido afectados con los huracanes, todos los eventos que han estado sucediendo en los últimos tiempos, como en Honduras. Estamos colaborando ya con el Ministerio de la Siembra, que está en California y en Miami, que ellos hacen llegar, ya tienen los canales abiertos para poder llegar las ayudas hasta ellos, hasta los necesitados. Queremos abrir uno que vaya también a El Salvador. Tenemos algunos hermanos que ya están buscando las vías y los canales pertinentes para poder hacer llegar estas ayudas. Queremos hacer uno en Cuba también. La situación en Cuba está bastante difícil. Han cerrado la Western Union, que era la principal vía donde las personas recibían ayuda financiera. Ya no se puede mandar así. Los contactos tienen que ser casi personal, viajar hasta allá. Pues estamos abriendo los canales para intentar hacer llegar alimentos, dinero, cualquier tipo de ayuda a las personas que realmente lo necesitan. Es nuestro ministerio. Si pudiéramos, todo aquel que quiera unirse a nuestra iglesia, unirse a este ministerio Estamos Unidos en Cristo para colaborar con los damnificados, pues por favor ayúdenos. Está el número en la pantalla, o se pueden conectar a nuestra página de la iglesia y allí dejen su mensaje, el deseo de colaborar, y lo vamos a estar contactando para unirnos todos a colaborar con los que realmente necesitan. La iglesia, hermanos, no es para enriquecerse y tener más y más, al contrario, es para ayudar al necesitado. Todos juntos, hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a orar para dar comienzo al mensaje de hoy. Señor, nuevamente tu pueblo, después de haber cantado estas hermosas alabanzas y habernos puestos de acuerdo, Señor, en los negocios de tu reino, oh Padre, estamos listos, Señor, para que tú, a través de tu palabra, le hables a tu pueblo, Señor. Estamos preparados para que nuestro corazón sea transformado, para que nuestro corazón tú le des forma. Oh Padre, este ministerio que se está creando Estamos Unidos en Cristo para colaborar con los hermanos o ayudar a aquellos damnificados por los huracanes y por las diferentes cosas que están pasando alrededor del mundo. Te rogamos, Señor, que a través de tu palabra tú nos muestres otras necesidades más importantes que las físicas, que son las espirituales. El pecado es el principal enemigo del hombre. El pecado es la principal necesidad del hombre. La liberación de la esclavitud del pecado. Muéstranos a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo, oh Señor, esa vía de salvación. Y ayúdanos a nosotros expandir tu evangelio. Que no solamente llegue ayuda financiera a Honduras, que no solamente llegue ayuda financiera y física a Cuba y a El Salvador, sino que llegue también tu palabra espiritual. Manda mensajeros hasta esos lugares y que le dé de beber de esa agua que nunca más ellos van a atenderse, y que coman de ese pan de vida que es tu Hijo Jesús. Hoy, ilumínanos, o ilumina tu palabra, y prepara nuestras mentes y corazones para entender así tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada terminamos en la serie de mensajes expositivos en el libro de Apocalipsis. Terminamos con el capítulo número 11, ¿recuerdan? Me gustaría iniciar hoy recordando cómo es que terminó ese capítulo 11, cómo terminó, porque precisamente termina ese capítulo con el cumplimiento de un juramento que hizo un ángel muy poderoso, un ángel muy fuerte allá en el capítulo 10. ¿Recuerdan? Un ángel que tenía un libro agridulce en su mano derecha. En el capítulo 10, versículo 6, este es el juramento que este ángel hace. Él juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ese tiempo cronos se iba a detener, sino que en los días de la voz del
séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, recuerden que habían 7 ángeles y a cada uno de ellos se les dio una trompeta y comienzan cada uno de ellos a tocar la trompeta, representando juicios que iban y cosas que estaban sucediendo sobre la tierra en ese periodo entre la primera venida de Cristo hasta la segunda. Dice que cuando ese séptimo ángel toque la trompeta, cuando él la comience a tocar, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Allí se detendrá el tiempo. ¿Y cuál es el misterio? Todo lo que Dios había profetizado, todo lo que Dios había predeterminado que sucediera en ese momento, será consumado. Tal y como Cristo lo describió, también como lo describieron los apóstoles, que sucedería el fin del mundo, como Pedro nos los narra, que el cielo se iba a enrollar como un pergamino y todas las cosas iban a dejar de existir, que los elementos ardientes se iban a consumir, se iban a ser desechados, que la tierra y las cosas que estaban en ella todas se iban a quemar y todo eso daría lugar a cielos nuevos y tierra nueva. Esos son los misterios que iban a ser consumados cuando el tiempo se detenga, cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta. La historia humana llegará a su fin. Se cumplirá el propósito original por el cual Dios creó todas las cosas. El propósito original de la creación es simplemente la gloria de Dios. Todo lo que ha sido creado en la tierra y fuera de la tierra, en todo el universo, el propósito exacto es la gloria de Dios. Ese es el objetivo principal. Por supuesto, cuando terminen todas estas cosas, se detenga el tiempo, eso da paso a la vida eterna de aquellos que han depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Allá van a ser aclaradas todas las dudas que nosotros podamos tener, si conocemos a nuestros familiares, a nuestros amigos cuando estemos en el Señor. Allá será aclarado si lo vamos a conocer o no. O aquello de que Dios es un solo Dios, pero en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese misterio. Cuando estemos allá, hermano, eso se va a aclarar y lo va a conocer como la luz del día. O todas las cosas que sucedieron en la creación, si fue un día literal o un día duró 1000 años y cómo Dios hizo todas las cosas, todas las dudas que nosotros podamos tener van a ser aclaradas en ese momento. La plena realización de nuestra existencia, de cada redimido, cuál va a ser nuestro plan allí, cuál va a ser nuestro papel. Hay algunas personas que piensan que en el cielo como un culto interminable. Estás adorando todo el tiempo. Hay otros que se ven sentados en una nube todo el tiempo con un arpa tocando. Bueno, cuando todo esto suceda, nosotros vamos a conocer exactamente cada cosa, cómo va a ser realizada. Y por supuesto, cuando el tiempo se detenga y el ángel toque la 7ª trompeta, todo aquel que rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador recibirá su recompensa. El lago que arde con fuego y azufre. Es el fin de los tiempos, hermano. Y la historia humana se mueve hacia ese punto día tras día. Y es precisamente así como termina el capítulo 11 que nosotros vimos de la semana pasada, después de que los 2 testigos murieron, ¿recuerdan? Resucitaron y ascendieron. Versículo 15, capítulo 11 dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir
a los que destruyen la tierra. Este es el fin de la historia humana, este es el fin de la historia de la tierra, de todas las cosas como tú y yo las conocemos hoy. Sin embargo, miren cómo comienza el capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipsis. Capítulo 12. Vamos a leerlo completo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Y ella dio a luz un varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo les decía, o les he repetido varias veces, que cada vez que lleguemos a una sección paralela del libro de Apocalipsis, le iba a recordar 3 cosas. 1, el propósito por lo cual fue escrito este libro. 2, el tema central del libro. Y 3, por lo menos la estructura con la que fue escrito el libro de Apocalipsis, maravilloso y extraordinario. Por lo menos yo sé que cuando terminemos el estudio de este libro de Apocalipsis, ustedes se van a saber 3 cosas. El propósito con que fue escrito, el tema central y la estructura con que fue escrito. Porque la hemos repetido ya en varias ocasiones. Van a ser repetidas 7 veces. Nosotros conocemos que el libro fue escrito para alentar a los cristianos originales, lo que en el tiempo de Juan estaban soportando la feroz persecución romana. Y a ellos les era necesario conocer que la persecución nunca iba a destruir a la iglesia y nunca iba a destruir los planes de Dios. No solamente a los cristianos que estaban siendo perseguidos en aquella época, sino a los que han sido perseguidos a través de toda la historia evangélica.
desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. También tiene como propósito motivar a los cristianos, no solo de aquella época, sino de la actualidad, a vivir una vida piadosa y sabia al conocer las cosas que han de venir. Muy pronto, Jesucristo repitió varias veces, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Ese es el propósito con que fue escrito el libro. El tema central es tan sencillo, es Jesucristo y su segunda venida. Ese es el tema central del libro de Apocalipsis. Notemos que el libro vuelve vez tras vez sobre ese tema, el tema de la segunda venida y el tema del juicio cuando Él venga. Ese es el tema central de allí de Apocalipsis. Ahora, la estructura es un poquito más complicada, pero la hemos visto en otras ocasiones. Decíamos que el libro de Apocalipsis posee varias secciones paralelas que hablan de la lucha de la iglesia a través de esta presente era evangélica contra las huestes del mal y la victoria de la iglesia en Cristo contra esas huestes del mal. De eso habla cada sección. Se repiten 7 secciones paralelas. Cada sección va a hablar de lo mismo que habla la sección anterior, pero desde una perspectiva diferente y resaltando detalles diferentes. Ya nosotros hemos estudiado 3 de estas secciones. La primera, que fue del capítulo número 1 al capítulo número 3, recuerdan, donde vimos la radiografía de la iglesia y vimos el mensaje de Cristo allí a las 7 iglesias, fue la primera sección. Luego, en la segunda sección, que fue del capítulo 4 al capítulo 7, va a repetir lo mismo de la sección anterior, pero desde una perspectiva diferente y resaltando cosas diferentes. La ascensión de Cristo al reino de Dios, recuerdan, cuando el Señor ascendió, y la gran ovación de alabanza y adoración que hubo en el cielo, y el único que se halló digno de abrir el libro y los 7 sellos. Se comienzan allí, en esta sección, a abrir cada uno de estos sellos, representando juicios que iban a venir sobre la tierra y cosas que estaban sucediendo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. La tercera sección, que la terminamos la semana pasada con el capítulo 11, que compete desde el capítulo 8 al capítulo 11, vimos el toque de las 7 trompetas, que nos narran la misma historia que vimos en las 2 primeras secciones, pero desde ángulos diferentes, desde perspectiva diferente, resaltando detalles diferentes de las 2 primeras secciones. Hoy comenzamos con la 4ª sección, el capítulo número 12, va a competir del capítulo 12 al capítulo 14. Es la 4ª sección paralela algunos le dicen el ciclo, porque el libro está escrito como si fueran ciclos, se repiten 7 ciclos, como usted quiera decirlo. Que va a describir en este capítulo de 12 hasta el 14 lo mismo de los acontecimientos que ya han sido narrados en las 3 secciones anteriores. La historia del pueblo de Dios, la lucha del pueblo de Dios contra las huestes del mal y su victoria en Cristo sobre estas huestes. Solo que ahora, esta vez en el capítulo 12, va a resaltar detalles diferentes. Aquí vuelve a comenzar todo otra vez. Recuerda, leímos el final del capítulo 11, terminaba toda la historia con la victoria de nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas iban a ser restauradas y los impíos iban a ser castigados. Ahora en el capítulo 12 vuelve a comenzar. En el capítulo anterior Juan nos reveló a una bestia, recuerdan, que subía del abismo, la cual comenzó a perseguir a los 2 testigos y los mata, los testigos resucitan. Ahora, en el capítulo 12 aparece en escena un dragón que está persiguiendo a una mujer y a su hijo. Y Juan describe la visión que revela la dimensión, hermano, revela la intensidad, la profundidad del conflicto en que se halla inmersa la iglesia. Es lo que está describiendo Juan aquí. Lo voy a volver a repetir. Describe la visión que revela la dimensión, la intensidad del conflicto, la profundidad del conflicto en que se halla inmersa la iglesia. Cristo es la simiente de esa mujer que se habla aquí.
Y mediante la sangre de su sacrificio, Él derrota a Satanás, el acusador de su pueblo, que también se le llama aquí. Este terrible y astuto adversario, este terrible y astuto enemigo que tiene el pueblo de Dios, no se da por vencido. Miren el versículo 17, que es el último del capítulo 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Él no se da por vencido. Y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano, mientras muchos creyentes están como dormidos en los laureles, tienen sus propios pensamientos, sus propios planes, sus propios deseos, todas estas cosas están sucediendo. Que si vamos al Black Friday a comprar las ofertas que hay, que si llego a la casa y voy a leer la Biblia, o no tengo deseo, es mejor sentarme a leer un rato, o no tengo deseo de orar, es que vengo muy cansado, tengo muchas cosas que hacer, o no puedo ir a la iglesia a reunirme con el cuerpo de Cristo porque tengo muchas cosas más importantes que hacer. Mientras estas cosas de aquellos creyentes que se llaman creyentes, que tienen este tipo de pensamiento, mientras ellos piensan esto, toda esta lucha que está sucediendo espiritualmente, Juan nos describe la dimensión más profunda del conflicto que existe entre Cristo y Satanás. Ese es el tema de nosotros en este capítulo 12. El conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Y lo primero que vamos a hacer, hermanos, es identificar la identidad de la mujer. Vamos a ver quién es esta mujer y su hijo. Y luego la identidad del dragón. Y por último vamos a ver el conflicto que allí se encierra. Eso es lo que vamos a dividir todo este capítulo 12 en estas tres partes. Estos tres encabezados. La identidad de la mujer y su hijo, la identidad del dragón, y luego vamos a ver el conflicto que hay allí entre ellos dos. Comencemos por la identidad de la mujer y su hijo. Versículo 1, 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Nosotros, o la mayoría de los que están aquí, conocen el Antiguo Testamento. Y allá en el Antiguo Testamento hay un personaje bíblico donde muchos lo llaman José el soñador. ¿Recuerdan? Es el hijo de Jacob, que en la palabra de Dios nos narra que Dios le pone el nombre de Israel. Él es el hijo de Isaac, es nieto de Abraham, y el pueblo de Israel toma su nombre y se compone por 12 tribus que van a ser los hijos de este hombre, de Jacob, de Israel. Uno de sus hijos es José, y por algo le llaman el soñador, ¿verdad? En el capítulo número 37, versículo 9, él tiene un sueño. Y dice en el capítulo de Génesis 37, versículo 9. Es sencillo, solo un versículo, hermanos. Dice, tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño. ¿Y cuál es el sueño, José? Dice, he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. El sol, en el versículo número 1 de Apocalipsis, dice que este sol, él estaba vestido con el sol, esta mujer, y dice que la luna estaba bajo sus pies y tenía una corona con 12 estrellas. Y nos narra el sueño aquí, el José. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces nosotros podemos identificar que allí comienza el pueblo de Israel como nación. Comienza a ser llamado Israel porque hereda el nombre de Jacob, que Dios le dio el nombre de Israel, y las 12 tribus de Israel a través del sueño que tuvo allí José. Podemos identificar entonces a esta mujer como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel.
Es de Israel entonces, hermano, que nosotros conocemos que venía el Mesías tan altamente profetizado en todo el Antiguo Testamento. Es a través del pueblo de Israel que iba a llegar el Mesías. Por eso la identidad del niño que da a luz la mujer aquí en este capítulo nos revela que es Israel. Miren el versículo 5, Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. A través de toda la Biblia nosotros vemos, ella nos describe, ella nos narra de quién es que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis 2:27, Apocalipsis 19:15 nos muestran que es Jesucristo. Pero miren, en Salmo 2:9 dice que es el Mesías. Nos adelanta que es el Mesías. Dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero, refiriéndose allí al Mesías que nosotros conocemos que ya fue Jesucristo. Él fue alzado, dice todo el relato que vimos la semana pasada. Él fue alzado hasta el trono de Dios. Eso nos lo cuenta Hebreos capítulo 10. Si lee todo el libro de Hebreos, nos va a narrar esto. Pero en el capítulo 10, versículo 12 del libro de los Hebreos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya hemos identificado a Israel como esta mujer embarazada que está a punto de dar a luz al Mesías, que va a ser Jesucristo. Y a través de todo el relato bíblico, hermanos, desde la elección del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, hasta la revelación última allí en Apocalipsis, podemos encontrar cómo Dios se refiere a su pueblo en múltiples ocasiones, lo llama como una mujer. Tanto su pueblo del antiguo pacto, como su pueblo del nuevo pacto. El Israel físico, el Israel descendiente según la carne, tanto como el Israel espiritual, que es la iglesia compuesta tanto de judíos como gentiles. Por ejemplo, cuando Dios le da la ley allá en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, Él les dice que uno de los pecados más terribles que iba a atravesar todo el pueblo de Dios era la idolatría. Y Él comparaba la idolatría de una manera simbólica, como una analogía, en una figura del lenguaje, como una mujer siempre que lo engañaba a él. En Levíticos capítulo 17, versículo 7, dice, y ya no es una ley que le está dando Dios al pueblo de Israel, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. Le está hablando como si fuera una mujer que se está prostituyendo. Esto le será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Pero nosotros conocemos que el pueblo de Israel hizo caso omiso a las leyes de Dios en esta época. Y en Jeremías, capítulo 3, a partir del versículo 1, miren lo que Dios le habla al pueblo, a su pueblo. Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer, es la analogía, la figura, el símbolo que él va a usar allí. Dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, él hace una pregunta, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Dice Dios. Pues tú, ahora se voltea hacia donde está Israel, como su pueblo lo está mirando como una mujer. Dice, pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Alza tus ojos a las alturas desoladas y mira, alza tus ojos a los montes y le dice, ¿dónde no te has prostituido? Dios le está hablando a su pueblo como si fuera una mujer, como si fuera su esposa. Junto a los caminos te sentabas para ellos como el árabe en el desierto y has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. El pueblo de Dios constantemente
se alejaba por la idolatría de Dios. Y él veía este pecado tan horrible como si fuera adulterio, como si fuera prostitución, como si fuera fornicación, viendo a su pueblo como una mujer. Cuando le habla a través el profeta Ezequiel, le habla a Israel, las 10 tribus del norte, y le habla a Judá. Y le habla, se refiere a ella como mujeres. Estamos en Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23 a partir del versículo 1. Ezequiel 23. Ezequiel 23 capítulo número 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, esta palabra de Dios le llegó a Ezequiel, y le dice: hijo de hombre, y le hace una historia. Hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, dice Dios. Y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, dice Dios. Siendo aún mi mujer, dice, ella cometió fornicación y se enamoró de sus amantes, los sirios y los vecinos suyos. Vamos hasta el versículo 11, ahí mismo, capítulo 23, versículo 11. Porque eso fue con la parte del norte, las 10 del norte. Ahora mira con la del sur lo que le dice. Y la vio su hermana Oliva y enloqueció de lujuria más que a ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes. Dios viendo a su pueblo constantemente como una mujer, como su esposa. Una esposa idólatra, una esposa que fornicaba, una esposa que cometía adulterio vez tras vez, vez tras vez. Y Dios le dice a Israel que él va a hacer un nuevo pacto. Vamos a Jeremías, capítulo 31, versículo 32. Jeremías, capítulo 31, versículo 32. Dice allí en Jeremías, capítulo 31, versículo 32. No como el pacto que hice con tus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Ese pacto ellos lo rompieron. Aunque fui un esposo. Miren cómo Dios le habla a su pueblo. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Dios refiriéndose otra vez a su pueblo como una mujer, refiriéndose a su pueblo como su esposa. Ese pacto lo inaugura, ese nuevo pacto que habla Dios aquí, lo inaugura Jesucristo en el aposento alto la última noche antes de ser crucificado. Recuerda, celebrando la Pascua, y él dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Ustedes recuerdan ese pasaje bíblico. Es un nuevo pacto, hermanos, ya no basado en la ley de Moisés, en el cumplimiento de la ley, sino por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Pero yo quiero que usted note esto, hermano, de este nuevo pacto. No es con una segunda mujer que Dios hace ese nuevo pacto, no es con una segunda mujer, siguiendo aquí con la analogía que Dios hace de la mujer, ¿verdad? Sino con la misma. Dios no se divorció, sino renovó el pacto. Dios no se divorció de Israel, no se divorció de su esposa, sino Él renueva su pacto. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en los Efesios, usando la figura del matrimonio, si me acompaña, Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dios no se divorcia de esa mujer. Al contrario, Él renueva ese pacto, lo que es un pacto ahora con condiciones diferentes, ya no es bajo la ley. 5:25. Y él usa la figura del matrimonio, el apóstol Pablo allí. Dice: maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Dónde se la iba a presentar? En las bodas del Cordero, que nos vamos a ver más adelante aquí en el libro de Apocalipsis. Así también, maridos, dice el versículo 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Cómo? Como también Cristo a la iglesia, la cuida y la sustenta, como es su propio cuerpo, como es su esposa. Es la analogía de la esposa, la figura que está usando Pablo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice Pablo, mira lo que agrega Pablo en el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Está hablando de la unión de Cristo con la iglesia. El nuevo pacto no es con una nueva mujer, con la misma mujer ahora compuesta la iglesia, tanto por judíos como por gentiles, que se la va a presentar él mismo en el Apocalipsis 9. Vemos cómo se realizan las bodas del Cordero. A los Gálatas le habla el apóstol Pablo, están teniendo problemas con los judaizantes. Y el apóstol Pablo les habla a los Gálatas allí y hace un contraste también entre una mujer física y una mujer espiritual. El Gálatas capítulo 4 versículo 22. Gálatas capítulo 4 versículo 22. Dice, amén, ¿lo tienen? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la sierva y otro de la libre. ¿Recuerdan? A Sara y Agar. Pero el hijo de la sierva, el hijo de Agar, nació según la carne. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. Ese fue, ¿quién? Isaac. Esto contiene una alegoría, nos va a aclarar Pablo aquí, para que podamos entender de qué está hablando allí. Allí dice el versículo 24, esto contiene una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. ¿Lo podemos leer? Estas mujeres son dos pactos. Una procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Esta es Agar, nos aclara Pablo aquí. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, aquí podíamos pensar que iba a decir otra ciudad, pero dice, corresponde a Jerusalén actual. Porque ella está en esclavitud con sus hijos. Dice que los hijos de la carne, está diciendo que los hijos de esclavitud son los hijos de Agar y representan a la actual Jerusalén. Cuando Pablo escribió esta carta, todavía no había ocurrido, esto fue antes del 70, todavía el pueblo de Israel vivía allí. Y él decía, esa es la actual Jerusalén, que son hijos según la carne. Dice, esos son los hijos de Agar. Y esos son los de un antiguo pacto, porque dice que las dos mujeres representan dos pactos, dijo Pablo anteriormente. Ahora mire el versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Esta es la que estamos estudiando hoy en Apocalipsis capítulo 12. La Jerusalén de arriba es nuestra madre. Esa es la libre. Y sigue diciendo el 27, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de pacto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y aclara en el versículo 28, y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Tú y yo somos hijos de la promesa, no según la carne, no según ese pacto físico, no según la descendencia física de Israel, sino esa nueva Jerusalén
que es espiritual, y según la promesa, dice Pablo. Y tú y yo somos hijos de ella. Así que esta mujer que encontramos aquí a través de todo el capítulo 12, representa al pueblo de Dios. Todos aquellos que han nacido de nuevo, los mismos judíos que gentiles, que han depositado, han reconocido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Miren el versículo 11, ahí en Apocalipsis, el capítulo que estamos leyendo hoy, Apocalipsis 12, 11. Dice que, hablando de los hijos de esta mujer, Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí estamos nosotros, porque somos hijos de esa mujer espiritual, de esa Jerusalén espiritual. Es la iglesia, es la analogía que viene usando. Si vamos hasta el versículo 17, aquí mismo, el capítulo 12, mire cómo dice, entonces el dragón, es el último capítulo, el último versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es el resto de la descendencia de ella? Nos aclara. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está su iglesia, ahí estamos tú y yo. Todos aquellos que hemos nacido de Cristo nuevamente. Bueno, hemos visto entonces la identidad de esa mujer de que nos habla, que estaba embarazada y que estaba a punto de dar a luz a ese niño, y que ese niño era el Mesías, y que estaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la identidad del dragón. ¿De qué nos habla allí? Apocalipsis 12, 3, versículo 3. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Yo creo que es más fácil de identificar porque mira, si vemos el versículo 9 nos dice quién es. Vas hasta el versículo 9 y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás y todos los demonios que fueron arrojados a la tierra con él. Y dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esos son símbolos y simboliza un enorme y gran poder que tiene este gran dragón. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Recuerdan cuando leíamos, estudiamos el libro de Daniel? Vamos a ir hasta Daniel para ver el simbolismo de la cabeza y lo que representa esto. Daniel capítulo 7, versículo 6. Daniel capítulo 7, versículo 6. Dice allí, después de esto miré, está hablando Daniel, y he aquí otra semejante a un leopardo, está hablando de las cabezas, de las figuras que veía, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras aullaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mira como parecido a los 10 que tenía aquí el dragón. Si vamos hasta el versículo 16, ahí mismo capítulo 7, vaya hasta el versículo 16, dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, de toda la visión, porque él estaba perdido, él no entendía lo que estaba mirando. Como nosotros no podemos entender a veces la simbología de lo que nos está hablando allí. Dice, y me habló, le van a responder, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Dice, estas 4 grandes bestias, escuchen hermano, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. ¿Están mirando simbologías? Dice que van a ser reyes, 4 reyes que se van a levantar.
El versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba. Mira el 23, corre hasta el 23. Versículo 23. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Está mirando? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, escuchen, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Se está refiriendo todo este simbolismo a un poder que va a tener este dragón, que ya vimos que era el diablo y Satanás, sobre reyes de reinos en la tierra. Un poder que va a controlar gobiernos, va a controlar personas que tienen influencia, personas que toman decisiones importantes a través de las naciones. Yo sé que hemos estado, o muchos de los cristianos han estado involucrados activamente incluso en lo que fueron las elecciones que apenas se han acabado. Pero nosotros, la palabra de Dios nos está mostrando que todos estos reyes están movidos por Satanás. Tienen control sobre los reyes, sobre los gobernantes. Por supuesto, Dios tiene el control por encima de todas las cosas, ¿cierto? Pero Dios le ha permitido hasta cierto punto el actuar sobre este tipo de personas. Por eso es que nosotros ahora podemos comprender las cosas que están sucediendo a través de todo el mundo. ¿Por qué Irak o Irán quiere tener armas nucleares? ¿Por qué Rusia se quiere unir a Irán? ¿Por qué China se quiere unir a Irán? ¿Por qué aquel coreano quiere crear bombas nucleares? ¿Por qué Estados Unidos se quiere unir en todo este problema armamentístico? Están siendo controlados por este tipo de bestias y personajes que nos habla la Biblia. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Ya identificamos a la mujer, a su hijo, y hemos identificado al dragón. Jesucristo, el pueblo de Dios, el dragón Satanás. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Versículo 2, 12:2. Dice en 12:2. Y estando encinta la mujer, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ya cuando iba a venir el Mesías, ¿verdad? De eso está hablando. Si nos vamos hasta el versículo 4, otra vez, 4 a la mitad del versículo 4, le puse 4b, donde dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Él se había puesto, estaba disponible, listo para devorar al hijo, al Mesías, cuando a pronto naciera de la mujer, que ya estaba en unos dolores fuertes de parto allí. Y cuando el hombre no cumplió, recuerdan, hermanos, con el rol allá en el jardín del Edén, Dios le dio un rol a Dios, al hombre. Y cuando el hombre no cumple con el rol que Dios le dio allí, que fue el de cuidar el huerto, allá en Gálatas, no lo busque, pues está en Gálatas capítulo 2, versículo 15, dice que Dios lo tomó y le dijo al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo cuide. El hombre no cumplió, porque estaba Satanás dando vueltas por allí. Si el hombre no se hubiera entretenido, no hubiera permitido que Satanás se acercara, y al fin Satanás permitió que Satanás los engañara a todos, y el pecado entonces vino a enseñorear sobre los hombres a partir de ese momento. Y Dios, hermanos, Dios tiene una sabiduría, hermanos, increíble. Dios prometió desde el mismo Génesis, del mismo libro, el primer libro de la Biblia, que iba a mandar a un Salvador. En el versículo 15, Génesis 3:15, mira lo que Dios dice. Aquí comienza este conflicto que nosotros estamos viendo, que está Satanás esperando que esta mujer tenga su hijo, tenga su simiente.
Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios promete la salvación, la redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le habla a Satanás allí. Va a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer, y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Eso es lo que estaba esperando Satanás allí, devorar al Mesías que iba a nacer de esa mujer. Yo entiendo que esto se llevó se materializó en la cruz. Satanás pensó que tenía la victoria cuando crucificaron al Mesías, cuando se crucificaron a Cristo. Pero él lo pisoteó horriblemente en su cabeza y allí obtuvo la victoria. Es lo que entiendo perfectamente yo de allí. Por eso le dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, versículo 16, dice: esta misma promesa Dios se la repitió a Abraham más adelante. Dice, de tu simiente saldrán naciones y reyes y todo esto. Y él le dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 16 de Gálatas. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice. Y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y su simiente, nos aclara allí bien claro, y su simiente, la cual es Cristo. Esa es la simiente que iba a derrotar, y de hecho derrotó a Satanás, lo hizo allí en la cruz. Si usted va al siguiente capítulo, aquí mismo en Gálatas, el siguiente capítulo, 4, versículo 4, allí nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo fue el cumplimiento del tiempo? Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo, dijo, nacido de mujer, nuevamente, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, ¿para qué fue? Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos nosotros hijos adoptivos a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por supuesto, Satanás no quería que esto sucediera bajo ninguna circunstancia. Se lo prometió Dios allá en el jardín del Edén. Le dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente de ella y tu simiente. Tú la vas a morder en el calcañar, pero ella te va a picar en la cabeza. Él por supuesto, no quería que esto sucediera. Y trató de impedir que viniera esa simiente una y otra vez. Lo que vemos en los versículos siguientes de ese evento fue que Caín mató a Abel, ¿recuerdan? Y dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 3 versículo 12 que Caín era del maligno. Fue impulsado por el maligno. Ahora podemos entender cuando Dios vio la ofrenda de Caín y no le agradó. Dice que él miró a la ofrenda de Caín y a Caín y no le agradó. Porque dice en primera de Juan que Caín era del maligno. Conociendo que el Mesías vendría a través de David, el rey de reyes, iba a venir a través de la descendencia de David, y eso fue ampliamente profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Pues Satanás incitaba una y otra vez a Saúl, ¿recuerdan? A que matara a David. Decía que había un ángel diabólico que lo incitaba y lo incitaba. De momento cambiaba, dice, voy a perdonarlo, no hay problema. ¿Qué me pasa? ¿Por qué lo quiero matar? Y cuando se iba, de repente dice, mátenlo, búsquenlo, desaparezcanlo. Una y otra vez Satanás intentando cortar los planes de Dios, que no llegara esa simiente, que Jesucristo no viniera. ¿Recuerdan a cuando levantó a Herodes? Cuando Herodes se enteró del nacimiento del rey por aquellos reyes magos, por aquellos magos sabios. ¿Qué hizo? Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, intentando eliminar la simiente del Señor, que no llegara esa simiente que lo iba a pisotear en la cabeza.
Ese es el conflicto que la iglesia ha estado inmersa a través de toda la era evangélica, desde la primera venida de Cristo, hermano, hasta hoy, y terminará con la segunda venida del Señor. El diablo utilizó a Judas, utilizó a aquellos sacerdotes, todos se planearon para quitarle la vida a Jesucristo y colgarlo en un madero. Él pensaba que de esa manera ya tenía la victoria lograda. Dice, ya. Imagino que estaba riéndose. Ya en este momento he obtenido la victoria. Logré mi propósito. No se imaginaba que al tercer día Jesucristo resucitaría de los muertos. Y ¡pum! Un pisotón allí en la cabeza, destruyendo de una vez y para siempre al diablo. Ya él no tiene la victoria, hermano. No tiene la victoria. Porque Dios protege a su pueblo. Nosotros conocemos que Jesucristo lo venció en la cruz, pero todavía él anda como león rugiente, mirando a quién va a devorar. Pero Dios promete, hermanos, salvar a su pueblo. Dios promete protección para su pueblo. Y aquí prometió e hizo protección, no solo para la mujer, sino también para el niño. Miren el versículo 5, 12:5. Dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En el versículo 5. Y también protege a su pueblo, protege a la iglesia. En el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentase por 1260 días. Dios protegiendo a su iglesia, Dios protegiendo a los suyos. Mientras ellos estén en el camino haciendo el propósito y la labor para la cual han sido llamados. No han sido llamados para estar en revueltas en la calle, apoyando a un partido o a otro, demócratas o republicanos, no. La iglesia ha sido llamada para predicar a Cristo, para glorificar a su nombre, para expandir el evangelio, para ayudar a los pobres y a las viudas, para ayudar ahora a los damnificados con todo esto que está sucediendo. Ayuda espiritual y ayuda física. No para involucrarse en los negocios de este mundo. No para eso. Mira el versículo 7, lo que sucede después que Dios protege a su hijo y a su iglesia. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Nosotros no tenemos mucha descripción de lo que sucedió allí. Conocemos que Miguel fue el ángel que nos narra Daniel, que le dijo el ángel que le llevó la visión, la respuesta a las oraciones de Daniel. Miguel fue el arcángel que se quedó combatiendo contra los principados que estaban en los aires, demoníacos, dice, con el príncipe de Persia, y después viene el príncipe de Grecia, contra aquellos demonios. Miguel estaba combatiendo allí. Miguel fue el que combatió con el diablo por el cuerpo de Moisés, que nos narra el libro de Judas. Y él le dijo, que el Señor te reprenda. Y aquí, al parecer, estamos mirando, después que el Señor resucitó, llevó también una rebelión que quiso pelear contra Dios. Y Miguel nuevamente lo enfrentó y lo estará enfrentando. Es un ángel que está a favor del pueblo de Dios, a favor de la iglesia, a favor de Dios. Y la victoria la tenemos segura, hermanos. Dice que el versículo 8, pero no prevalecieron. No prevaleció el diablo y sus secuaces, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si vemos el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba. Mira que está hablando en pasado, no dice el que los acusa día y noche. Cuando Cristo venció en la cruz, lo derrotó por completo.
Dice, el que los acusaba antes delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido. ¿Cuál es la herramienta con lo que los hijos de Dios lo han vencido? La sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Jesucristo, a través de la sangre de él, su pueblo obtuvo la victoria. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y Dios nuevamente va a proteger a la mujer. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Si vemos en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 4, Dios dice precisamente que él protegió así, de esta manera, al pueblo de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí, dice Dios, poniendo como alegoría el otro pasaje bíblico como un paralelismo. Y la serpiente, dice más adelante, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Nosotros creemos, entendemos que cuando se habla de la boca del dragón y que no es una agua literal, sino está hablando de falsas doctrinas para hacer caer a su pueblo, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas para hacer caer al pueblo de Dios, a la iglesia. Por ejemplo, como que si la salvación se pierde o no se pierde, que si la membresía de la iglesia es bíblica o no es bíblica, que si la mujer puede ser pastora o no puede ser pastora, que si existe el don de hablar en lengua hoy en día o ya no se usa, que el evangelio de la prosperidad que ya nosotros hemos visto en muchas ocasiones, que el matrimonio entre los homosexuales, que ya hay iglesias, muchas iglesias que lo están apoyando, la aprobación del aborto, hay iglesias incluso de acuerdo con eso, la legalización de la marihuana y de otras drogas. Todas esas son doctrinas salidas del mismo infierno. Ahora la iglesia uniéndose a la política, la iglesia uniéndose a partidos políticos, ¿eso no son doctrinas bíblicas? Ese es el agua, ese río que sale de la boca de Satanás para combatir contra la iglesia. Pero la tierra, dice el versículo 16, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hermano, la iglesia a través de todas las generaciones, desde que se fundó como iglesia, siempre ha estado luchando constantemente contra las herejías y las falsas doctrinas. La iglesia se reunió por primera vez en Hechos 15 para combatir contra los judaizantes, que querían que los cristianos también se hicieran la circuncisión para ser salvos. Y ellos tuvieron que reunirse allí. Y a través de toda la historia vemos a la iglesia reuniéndose para luchar contra las herejías y contra las falsas doctrinas. Y hoy en día las iglesias aún siguen luchando contra esas cosas. Por eso que nosotros desde este púlpito exponemos a esos falsos maestros, exponemos esas falsas doctrinas. Casando homosexuales en la iglesia. No. Pastorado de la mujer. No. El aborto legal. No. Legalizando las drogas, no. La iglesia unida con la política, con los partidos políticos, no. Defendemos hasta las últimas consecuencias cada una de las enseñanzas y cada una de las doctrinas bíblicas. Porque el dragón está con su río queriéndose llevar a la iglesia, pero Dios siempre está protegiendo a su iglesia. El último versículo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros estamos en una lucha espiritual constante.
No contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que habitan en las regiones celestiales. Tú y yo no la podemos ver, por eso a veces los cristianos te duermen en los laureles, como les decía hace un rato. Pero las luchas están allí. Y si tú estás dormido en los laureles, claro, te va a dejar tranquilo. Yo lo tengo lejos de la iglesia. Lo tengo lejos de la oración. Lo tengo lejos del estudio de la palabra, de la lectura bíblica. Ahí lo tengo lejos. Lo tengo tranquilo. No vas a tener conflicto si actúas así. Pero cuando vivas en oración constantemente, cuando vivas predicando el evangelio, cuando vivas leyendo la Biblia, cuando vivas en comunión con tus hermanos en la iglesia, adorando a Cristo y apoyando el cuerpo de Cristo, vamos a tener dificultades porque estamos en una guerra espiritual, hermanos. Pero Dios nos defiende. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios le guarda. Y el maligno, mira, el maligno no le toca. Tenemos una lucha espiritual muy grande. Pero esta alma, su alma es de Cristo. El maligno no la puede tocar. ¿Qué aprendemos, hermanos, de todo este capítulo 11? Que existe una gran lucha espiritual de la cual todo creyente debe estar percibido y no durmiéndose en el asiento. Aprendemos que Dios protege a su pueblo. Cuando tú eres fiel, no importa que tú seas infiel, Dios te sigue protegiendo y te sigue ayudando, si tú eres de Él. Pero nosotros en consecuencia, como agradecimiento a esa salvación eterna que no nos merecemos, que Él nos dio, queremos andar según sus pasos. El que diga que es de Él, ande como Él anduvo. ¿Recuerdan? Y aprendemos que la victoria está segura en Cristo. Solo en Cristo. Pero si tú estás escuchando hoy este mensaje y tú no estás en Cristo, eres parte de las huestes de ese dragón que estaba esperando al hijo de la mujer. ¿De qué bando estás? Hoy es el día de la salvación. Aún hay oportunidad para volvernos a Cristo, para volverte a Cristo. Y estar ese día con Él, alabándolo, glorificándolo, cuando tengamos las tierras nuevas y los cielos nuevos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, nuevamente, por haber permitido, Señor, que escudriñemos tus escrituras. Te damos las gracias por esa salvación tan grande, Señor, por esa protección tan grande que tú traes a tu pueblo, que tú traes a tus hijos, que tú traes a tu iglesia. Gracias infinitas, oh Padre eterno, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, Padre, para ser salvos y caminar en tus caminos, Señor. Te rogamos por aquellos que aún no te conocen, Señor, pon el deseo en nuestro corazón de ir y alcanzarlos, el deseo en nuestro corazón de ir y predicarle el evangelio, para que a todos los que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo vengan rápidamente a tu reino, doblando sus rodillas, reconociéndote como el único Dios verdadero, el único que cambia corazones, el único que puede sellar con el Espíritu Santo, el único que crea para nosotros habitaciones en el cielo. Te damos las gracias, Padre, por todo este culto que hemos tenido, Señor, dedicándolo a ti. Te rogamos, Señor, que conmueva nuestro corazón para ayudar a aquellos necesitados, a aquellos que están atravesados por problemas en otros países, por culpa de estos huracanes y temblores y cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Ayúdanos a poder ayudar. Ayúdanos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermanos, y nuevamente quiero pedirle que si alguno quiere unirse a nuestro ministerio que hemos creado, estamos unidos en Cristo, para ayudar a aquellos damnificados de estos eventos de los ciclones, pues conéctese a nuestra página, conéctese con nosotros para unirnos en ayuda de familias tanto en Honduras como en Cuba, como en El Salvador y otras partes del mundo. Dios los bendiga.